profeta Ageo, capítulo 2. Leamos los versículos 1 al 5, que será el pasaje que estaremos considerando en esta noche. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo de Dios, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Oremos, hermanos. Señor de las alturas, Rey todopoderoso, aquí vamos a exponer tu palabra, Señor, y en nuestra debilidad queremos pedir que tú nos ayudes. Tú eres nuestra fortaleza. Sin ti nada podemos hacer. Habla, oh Señor, el corazón de tu pueblo, anima nuestros corazones para seguir sirviéndote. Guárdanos del desaliento. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo y para su gloria. Amén. Dice en Proverbios 14, versículo 13 lo siguiente: aún en la risa el corazón puede tener dolor. Aún en la risa el corazón puede tener dolor. Esta es una de esas declaraciones que nos confirman de una manera tan clara que Dios conoce nuestros corazones a perfección. Cuando los demás solo ven la risa, Dios puede ver el dolor, el desaliento, la depresión del corazón. Hoy tú has venido aquí y nosotros te vemos ahí sentado y lo que vemos es a un hermano gozoso de estar aquí. A un hermano que lo más seguro ha andado con el Señor en comunión con Él a lo largo de la semana. A un hermano que está aquí sentado para recibir la palabra con todo su corazón y la está recibiendo de buena gana. Un hermano que anda en el gozo del Señor. Eso es lo que nosotros vemos. Pero es el Señor el que sabe y ve a perfección que a pesar de que quizás, porque no todos estamos así, a pesar de que quizás tú has estado haciendo estas cosas, Dios es el que ve cuando las has estado haciendo, pero a la vez hay desaliento en tu corazón, tristeza y quizás hasta depresión. Un corazón que quizás ha llegado al punto de decir: ¿y para qué seguir cumpliendo con estos deberes si no veo fruto, si no veo avance, si no veo progreso, si no veo crecimiento? ¿Para qué seguir dirigiendo el corazón de mis hijos y exhortándoles a buscar del Señor si lo que veo es más endurecimiento? ¿Para qué seguir sometiéndome a un esposo que ha decidido soltar las riendas y no ser el líder que él debe ser en su hogar? ¿Para qué seguir si he tratado y he buscado hasta medios carnales, me avergüenzo en decirlo, para llevarlo y animarlo a tomar el liderazgo, y aquí todavía estoy padeciendo? ¿Para qué seguir? Si te he descrito a ti, el Señor tiene un mensaje para ti por medio del profeta Ageo en esta noche. Y antes de exponer los versículos 1 al 5 del capítulo 2, permítame decirles un poco sobre el contexto histórico en el que se dijeron estas palabras, porque le aseguro que no vamos a entender como debemos entender si no tomo unos minutos para explicarlo. Y la lectura del primer capítulo que el pastor Piñero leyó hace un momento, espero que si prestaron atención, y así espero que haya sido, les habrá dado una idea de qué estaba pasando, qué estaba haciendo el profeta con el pueblo, qué estaba pasando con el pueblo. Había un descuido. En cuanto al contexto histórico, debemos saber, hermanos, que en el año 538, el gran imperio babilónico
es conquistado por el imperio persa bajo el reinado del rey Ciro. Y en este mismo año 538 antes de Cristo, por la providencia de Dios, Ciro permite a los judíos que regresen a Jerusalén, algo que fue de gran alegría para ellos. Él también les devuelve muchos de los utensilios que el mismo Nabucodonosor se había llevado del templo cuando invadieron 70 años antes. Y en ese año unos 50,000 judíos regresan a su tierra finalmente. Su líder político es Zorobabel y su líder religioso es Josué, el sumo sacerdote. Y entre estas personas también sube el siervo de Dios, Ageo, uno de los profetas que el Señor levantó en esos tiempos. Estas personas regresan a Jerusalén y empiezan la reedificación del templo que había sido destruido por los babilonios. Pero ese trabajo de reedificación no dura mucho. Sus vecinos, los samaritanos, se les opusieron ferozmente y por ellos detienen la obra de reedificación. Y esta obra queda inconclusa por varios años. No habían hecho nada al respecto, lo dejaron así. Empezaron bien, pero hasta ese entonces habían terminado mal. Sí, es la verdad que es difícil trabajar en circunstancias tan complicadas como esas en las que ellos se encontraban trabajando. Pero la verdadera razón era porque el pueblo había perdido el ánimo para seguir adelante con aquella obra. No había entusiasmo ya. Y lo que era peor aún, estaban más preocupados y afanados por sus propios asuntos, por embellecer sus casas artesanadas, como dice en el capítulo 1, que por la casa de Dios que había sido dejada desolada, como Dios le dice por medio del profeta. Y fue en este mismo tiempo que Dios levantó al profeta Ageo para traer el mensaje que el pueblo de Dios necesitaba. Y desde el mes de agosto hasta el mes de diciembre, en el 520, unos 18 años después de haber regresado y haber empezado la reedificación, este hombre predicó 5 mensajes proféticos en este muy breve libro profético que consta únicamente de 2 capítulos. Y en estos mensajes él les confrontó: ¿por qué ustedes han dejado de reedificar el templo? En estos mensajes él les dice lo que Dios quería que ellos hicieran en esa situación. Ese fue el mensaje que se le dio a Ageo. Ese fue el tiempo en el cual Ageo tuvo que proclamar la palabra. Dios, por medio del profeta, refuta sus excusas y los llama a la obediencia. Y lo que es alentador es que cuando el profeta los reprende en el capítulo 1, ellos reaccionan. Y reaccionan positivamente. Ellos empiezan a obedecer al profeta, las palabras de Dios por medio del profeta, y se determinan entonces volver a empezar la reedificación del templo. Y obviamente fue por obra del Señor, porque si ven el capítulo 1, versículo 14, dice: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. ¿Por qué dice este versículo que comenzaron la obra de nuevo? Porque Dios, dice el texto, despertó el espíritu de su líder político, de su líder religioso y de todo el pueblo. Dios obró poderosamente por medio de su palabra que proclamó el profeta Ageo. Y ellos empiezan de nuevo a reedificar el templo. Pero cuando llegamos al pasaje que vamos a estudiar, capítulo 2, versículos 1 al 5, encontramos un contraste bien paradójico. Por un lado hemos visto avivamiento en el capítulo 1 al final, por otro lado ahora vemos desaliento. Ahora encontramos el pueblo desanimado de nuevo. Ellos habían recibido la palabra con mucho ánimo y habían empezado la reedificación del templo con mucho entusiasmo y todo parecía ir muy bien, pero como sabemos, la vida no siempre es, o no siempre va como nosotros esperamos y queremos, ¿verdad? Nuestros corazones son débiles, flaqueamos muchas veces. Y hermanos, lo triste es y preocupante era que habían pasado solamente unos cuantos meses
después de yo haber tomado esa resolución por influencia del Espíritu de Dios. Y empiezan a la reedificación de nuevo. Unos cuantos meses después solamente. Se desalientan. Tan desanimados estaban que Dios tiene que hablarles otra vez por medio del profeta. Y ahí entonces es que en el capítulo 2 vemos, y vino la palabra de Dios por medio del profeta Ageo diciendo. Porque Dios tiene que llamar a su siervo otra vez. Ve al pueblo de nuevo que necesitan oír mi palabra. Se han desalentado de nuevo, han detenido la obra otra vez. Él envía al profeta Ageo a mediados de octubre con un mensaje nuevo, un mensaje de aliento. Y hermanos, esto que vemos aquí es algo con lo que todos los creyentes tenemos que identificarnos definitivamente. Hay ocasiones en las que el Espíritu de Dios obra en nosotros de maneras especiales. Por ejemplo, llenándonos de un gran celo por su gloria que quizás no habíamos experimentado antes. Algo que llena de mucho gozo en nuestros corazones y seguimos adelante llevando a cabo el Evangelio, llevando el Evangelio a otras personas y preocupados por sus almas, dándonos por otro lado deseos de buscar más su rostro, más sed de leer las Escrituras. Y vemos un crecimiento y eso anima nuestros corazones. Pero como sabemos, lamentablemente no seguimos así, sino que volvemos a bajar. Por eso es que nunca debemos depender de bendiciones pasadas. No podemos descansar en lo que Dios haya obrado en nosotros hace años. Es día tras día que necesitamos ser fortalecidos y animados espiritualmente, porque en una manera u otra nos desalentamos también. Pero en el caso de estas personas, ¿qué fue lo que los desalentó? En parte puede ser por lo poco que hasta ese entonces habían logrado y habrán dicho, ¿y para qué seguir? O habrá sido también el contemplar los enemigos que tenían oponiéndose a la obra, que fue lo que inicialmente los llevó a detener la reedificación. Esta profecía vino a ellos el día 21 del mes, el último día de la fiesta de los tabernáculos. Era el día en el que se daban acciones de gracias a Dios por las cosechas. Pero como se nos dice anteriormente en el capítulo 1, que el pastor Piñero leyó, la cosecha en ese año en particular había sido bien escasa por el castigo de Dios, por ellos haber abandonado la reedificación. Y esto contribuía también al desaliento. Había muchos factores, hermanos, que estaban contribuyendo al desaliento del pueblo. No habían logrado mucho en la obra de reedificación, tenían enemigos que se les oponían, había escasez en sus medios. Todos esos factores contribuían al desaliento. Y hay algo en esto también que es muy cierto en nuestras vidas cristianas. Y siempre será así en este mundo. Hay algo con lo que siempre podremos contar en nuestras vidas y serán aflicciones, obstáculos, problemas, dificultades y muchas de estas cosas que nos desalentarán en nuestra carrera cristiana también. Nunca será fácil ser cristiano. Muchas veces mientras escuchamos un sermón, Dios nos habla de tal modo que salimos diciendo, por la gracia del Señor, estoy resuelto a aplicar lo que el Señor me ha dicho en este día. Basta ya de excusas. Y muy animados salimos de la iglesia y llegamos bien entusiasmados a nuestros hogares. Pero tristemente no pasa mucho tiempo y vuelve el desánimo. Vienen circunstancias desfavorables en las que nos cortan el entusiasmo inmediatamente. Y este pasaje nos advierte de que vendrán tiempos así. El pueblo se encontraba reedificando y aquí todos los obstáculos que vinieron. Ahora volviendo a nuestro pasaje, realmente había una razón principal por la cual ellos se habían desanimado en esta obra de reedificación. Ageo les hace una pregunta a ellos en el versículo 3, que inmediatamente nos abre el telón y nos dice, he aquí lo que está pasando. Versículo 3 del capítulo 2. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? ¿De qué nos está hablando el profeta aquí? Hermanos, solo 70 años antes de esto, el grandioso templo de Salomón había sido destruido.
Aquel templo era impresionante, según leemos. Se destacaba por su preciosidad, por su estructura y su gran esplendor. Y algunos de los ancianos en los tiempos de Ageo, que todavía estaban vivos, que vieron aquel gran templo, algunos de esos ancianos se acordaban de aquel gran templo, y el templo que estaban edificando en los tiempos de Ageo les parecía insignificante en comparación con aquel majestuoso templo. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? ¿Cómo lo veis ahora en comparación con aquel en su primera gloria? ¿Verdad que les parece nada? Escuchen la palabra, vayan conmigo a Esdras capítulo 3 para que escuchen cómo Esdras habla al pueblo, cómo se nos habla sobre el pueblo y cómo reaccionó el pueblo cuando se echaron los fundamentos de este nuevo templo que en los tiempos de Ageo se empieza a reedificar. Esdras capítulo 3. Noten aquí, hermanos, las emociones del pueblo de Dios ante el hecho de que estaban echando el fundamento para reconstruir el templo del Señor. Dice el versículo 11, Esdras 3:11. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Gozo, alegría, alabanza, ¿verdad? Pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz mientras muchos daban gritos de alegría, y el pueblo no podía distinguir el clamor de los gritos de alegría del clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. Los más jóvenes estaban bien entusiasmados cuando veían que se estaban echando los cimientos de aquel nuevo templo. Pero los viejos lloraban con gran tristeza al recordar el templo de Salomón, que ya no volverían a ver jamás. Y al ver lo incomparable que era aquel templo con el que se estaba edificando, la gente decía, ¿esto es para llorar? Le trajo tristeza a sus corazones de recordar lo que ya no existía y lo que jamás volvería a ser. Aquellos ancianos podían hablar con gozo de los tiempos antiguos, de los tiempos en los que tenían el templo de Salomón entre ellos, de aquellos tiempos gloriosos. Y esto de seguro que afectó al resto del pueblo con un espíritu de pesimismo y desaliento. Veían el templo que estaban edificando y se pasaban comparándolo con el anterior, solo para preguntarse si en verdad valía la pena seguir, porque no iba a ser lo mismo. ¿No nos ilustra esto algo de lo que sucede también en nuestras vidas, hermanos? Todos tenemos la tendencia a hacer comparaciones. Y algunas comparaciones que nos desalientan. Cuando uno se examina a sí mismo, definitivamente tiene que hacer comparaciones. No tiene que preguntarse cómo era yo en aquel entonces, cómo estoy ahora y hacer una comparación. El problema no está en la comparación en sí. El problema es qué queremos lograr con esa comparación, hacia dónde vamos, hacia dónde nos lleva y qué hacemos cuando llegamos ahí. Si yo al hacer esta comparación me he entristecido, ¿qué voy a hacer ahora con esta tristeza? ¿Me voy a quedar ahí? ¿Me voy a quedar desalentado? ¿O más bien voy a hacer una comparación? Y si en esa comparación me di cuenta que estoy mal espiritualmente en el presente, eso debería llevarme a clamar al Señor y a depender de Él para que yo crezca en lo que estoy débil. No para que yo me quede en el desaliento, como pasó con el pueblo. A veces hacemos comparación, por ejemplo, entre el presente y el pasado. Leemos libros de historia cristiana en los que se nos hablan de grandes avivamientos, de aquellos días en los que la piedad abundaba,
Leemos sobre los puritanos y de la piedad de aquellos hombres, de la vida de santidad que llevaban, de su celo por la gloria de Dios. Leemos de ocasiones en las que Dios trajo a multitudes de personas a Cristo. Y comparamos todo esto con los tiempos en los que estamos viviendo. Y nos preguntamos, pero ¿qué es lo que está pasando? Y es preocupante, ¿verdad? Ciertamente es preocupante. Y preocupante fuera si no reaccionáramos así. ¿Por qué no vemos esos avivamientos? ¿Dónde está la piedad del pueblo de Dios? ¿Dónde está mi piedad? También comparamos lo que éramos como nuevos creyentes con lo que hoy somos. Nos remontamos a nuestros primeros años en la fe y nos acordamos de aquel primer amor que ardía en nuestros corazones. Recordamos lo celoso que éramos por avanzar el reino de Cristo, lo diligente que éramos en nuestro evangelismo, cómo devorábamos nuestras Biblias, cómo nos pasábamos de libro a libro y ya teníamos una lista y una colección de los libros que seguirían después de haber leído el que estábamos leyendo en ese entonces. Muy deseosos de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Nos cuidábamos mucho de las tentaciones. Andábamos en el gozo del Señor. Era un gozo compartir con los hermanos. Pero nos vemos hoy y quizás nos desalentamos al ver nuestra falta de piedad, de santidad. Puede que nos comparemos con otras personas. ¡Wow, fulano sí sabe de Biblia! Esa hermana sí es piadosa. Oye, ¿cómo ora? Ese es un hombre de principios, un hombre que cuando habla según la palabra de Dios. ¿Cuán lejos estoy yo de esa persona? Todo el mundo lo tiene en alta estima. Dios le ha bendecido con muchos dones, qué distinto a mí. Yo no sé casi nada de la Biblia en comparación con él. Yo casi no sé orar en comparación con aquella hermana. ¿Y qué dones tengo yo? Y el diablo puede aprovecharse de esas comparaciones que tendemos a hacer y tentarnos del desaliento y a la depresión. Tengamos cuidado, hermanos, con estar haciendo esta clase de comparaciones, que lejos de llevarnos al Señor, nos llevan aquí adentro y nos dejan ahí. Si tu comparación no te lleva a clamar a Cristo a que te haga crecer, la cosa no anda bien. La cosa no anda bien. Está haciendo comparaciones egocéntricas que pueden ser muy dañinas. Esto fue lo que causó daño al corazón de estas personas. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo veis ahora, tal como está? ¿No es como nada a vuestros ojos? Lo están comparando, ¿verdad? Que en comparación con aquel en su primera gloria, es como nada a vuestros ojos. ¿No es así que lo miráis? ¿No es así que pensáis de él? El Señor sabía cómo se sentían ellos. Él sabía que estaban a punto de darse por vencidos. ¿Y qué hace el Señor? Les envía un mensaje muy oportuno con el fin de animarles. Él mejor que nadie conocía la fuente de su desaliento y él, como les amaba, no les deja en esa situación. Como él sabía lo paralizante que es el desaliento, él en su misericordia les envía un mensaje por medio de su siervo Ageo para levantarles de su letargo depresivo. Así que él trata el Señor con ellos para consolarles y animarles. En los versículos 1 al 5 no vemos que el Señor arremete contra ellos con reprensiones, sino que dice en los versículos 4 y 5 lo siguiente: pero ahora, esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, porque todos habían desalentado, todos. Declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Lo primero que vemos en estas palabras de aliento, hermanos, es el mandato que el Señor les da. Esfuérzate, le dice Él a cada uno de ellos. Individualmente a su líder político
individualmente a su líder religioso y colectivamente el pueblo completo: esfuérzate. La meta principal de Satanás para con el pueblo de Israel era llevarles a dejar la reedificación, paralizarles, dejar todo esfuerzo. Así se encontraban. Quitarles el entusiasmo y llevarles a poner a la obra de Dios a un lado. Pero Dios viene y les dice: esforzaos, y no solamente eso, trabajad, le dice también. Y como dice en la última parte del versículo 5, no temáis. Dios les exhorta a la firmeza, a la valentía y a la confianza, y a seguir adelante con la obra que habían abandonado. Y esta es una manera en la que Dios muchas veces trata con sus siervos, y ha tratado con sus siervos a lo largo de la historia. Y se nos relata en las Escrituras, cuando estos se desaniman, cuando estos están atemorizados, el Señor viene y los manda a hacer lo que les mandó a hacer y los anima. Oigan cómo le habló el Señor a Josué cuando estaba a punto de entrar a la tierra prometida: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente. Esfuérzate y trabaja. A Josué le dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. En el versículo 9 de Josué 1 le dice: no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. Este es el mismo mensaje que Dios nos trae a ti y a mí en esta noche. Cuando nos encontramos pasando por tiempos difíciles, tiempos en los que nos vemos rodeados de problemas y nos vemos desanimados, Dios nos dice a nosotros por medio de este pasaje: encara todas estas cosas con valentía y resolución, entrégate a hacer lo que yo te he mandado, no te detengas. No te detengas, sigue adelante, dice el Señor. Pues mi hermano en Cristo, en esta noche me dirijo a ti, te pregunto: en estos días, ¿no has estado sacándole provecho a la lectura diaria de las Escrituras porque te sientes muy deprimido? Y abres la palabra de Dios y lo que te salen es lágrimas. No te puedes ni concentrar porque estás desplomado emocional y espiritualmente. Sí, pide perdón al Señor, pero no dejes de leer la palabra. El Señor te dice: esfuérzate y trabaja. ¿No has estado orando con el fervor que debieras? Pide misericordia al Señor, pero no dejes de orar. ¿Te das cuenta de que no has estado beneficiándote como debieras de la predicación de la palabra y no has estado gozándote en la adoración pública? No dejes de venir a los cultos. Esfuérzate y trabaja. Hermano, por más desanimado que te sientas, no dejes de buscar al Señor. No dejes de luchar contra tu pecado. No dejes de huir de la tentación, pero ya ha caído muchas veces. No dejes de huir de la tentación. No dejes de guardar tu corazón. No dejes de obedecer la palabra de Dios. Oye la palabra del Señor en este texto que estamos estudiando: esfuérzate y trabaja. Cuando quieras soltarlo todo, recuerda: esfuérzate y trabaja. No que te cojas pena, no que te tengas lástima, no que empieces a caer en lamento únicamente y quedarte ahí. El Señor dice: párate de ahí y esfuérzate. Sigue haciendo lo que tú tienes que hacer. No importa que te sientas desalentado. Déjale al Señor el que se encargue de animar tu corazón, pero tú entrégate de obedecer y hacerle fiel. Hay creyentes que cuando se desaniman o se deprimen, descuidan sus deberes espirituales. Como si uno buscara del Señor cuando lo sintiera. Cuando en realidad el creyente deprimido, ¿qué es lo que más necesita? Está cerca de su Dios. Alejarnos de Dios lo que hará será empeorar la situación. Más bien esforcémonos y sigamos en pos del Señor. Pues bien, lo primero que el Señor hace para animar a su pueblo es exhortarles, diciéndoles: esforzaos y trabajad. En otras palabras,
párense de ahí, cojan las herramientas y váyanse a coger piedra y a ponerle una encima de la otra para que reedifiquen mi templo. No dejen la obra. Pero Señor, hay enemigos desanimándonos. No dejes la obra. Pero ese templo es nada en comparación con el anterior. No dejes la obra. Esfuérzate y trabaja. Pero además de decirles esto, hermanos, nuestro Dios es un Dios que es grande en misericordia y se compadecía de ellos, ¿verdad? Conocía su constitución de que eran solo polvo y que eran débiles. Por lo tanto, el Señor no únicamente les dice esfuércense y trabajen. Porque ellos pudieran fácilmente decirse, Señor, ¿cómo que me esfuerces si lo que menos tengo es fuerzas? Por eso el Señor no únicamente les exhorta, sino que les promete algo que también debió haberles alentado. Volvamos al versículo 4. Ageo 2:4. Dios les promete estar con ellos siempre. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando salisteis de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. ¿Por qué debían ellos esforzarse y seguir trabajando? ¿Por qué debían continuar adelante a pesar del desaliento? ¿Por qué debían animarse? Porque Dios estaba con ellos. Porque yo estoy con vosotros. He aquí la razón por la cual podemos esforzarnos y debemos esforzarnos y seguir trabajando. He aquí por qué no debemos temer, hermanos. Porque Dios está con nosotros. Y no hay para el Hijo de Dios un consuelo, un incentivo mayor que el oír estas palabras de su Padre Celestial. Yo estoy con vosotros. Moisés, cuando Dios le manda hablar con Faraón para decirle, deja ir a mi pueblo, Moisés se atemoriza. ¿Cómo voy yo a ir ante este hombre tan poderoso, el hombre más poderoso del mundo, y atreverme yo a decirle eso a este hombre? Yo que he estado 40 años en un desierto, ese hombre no sabe ni quién soy yo. ¿Qué le dice el Señor a él? Porque Moisés dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Mira, el Señor no le dice, bueno, Moisés, no digas que tú no eres nadie, tú eres alguien, porque yo te estoy llamando, es un privilegio. Anímate, sube la autoestima, Moisés. Lo único que le dice, ciertamente yo estaré contigo. En otras palabras, Moisés, yo sé que tú no eres nadie. Lo importante es que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Gedeón le dice al Señor en Jueces 6:15, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Esto fue lo que animó David en el Salmo 23. Cuando dice, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Jeremías, el Señor lo llama a la obra profética, al ministerio profético. Jeremías ve su insuficiencia, habla de que era joven. Oigan, dice él que cuando el Señor lo llama, él dice, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas yo soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás. Ahí está, esfuérzate, trabaja. Y todo lo que te mande dirás, no tengas temor ante ellos, porque estoy contigo para librarte. ¿Ven la combinación de nuevo? Esfuérzate y trabaja, porque yo estoy contigo. No es un yo estoy contigo en el aire. Es un yo estoy contigo para que tú hagas lo que yo te mando. ¿Y cuál fue la última promesa del Señor antes de ascender? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y en qué contexto? Id por todo el mundo y predicad el evangelio.
Pues como vemos, hermanos, una y otra vez el Señor le dice a sus siervos, yo estoy contigo. Ese es el antídoto de Dios para el desaliento del corazón. La promesa de su presencia con nosotros. Y Él se revela a este grupo de personas desalentadas en el 520 por ahí antes de Cristo, por medio del profeta Ageo, y les promete también a ellos lo mismo. Y a nosotros esta misma noche nos está diciendo Él, deja el desánimo. Esfuérzate y sigue la obra que te he encomendado, porque tú no estás solo. No estás solo en tu aflicción, no estás solo en tu lucha contra el pecado, no estás solo en el cumplimiento de tus responsabilidades familiares, no estás solo en medio del cumplimiento de tu ministerio, no estás solo en medio de tus desalientos. Yo estoy contigo. Y estoy contigo no para verte sufrir y hundirte en tu desánimo como un mero espectador, sino para fortalecerte. Estoy contigo para consolarte. Estoy contigo para llenar tu corazón de gozo. Estoy contigo para darte la gracia para hacer mi voluntad. Ese es el llamado del Señor, hermanos. Y es la promesa del Señor para nosotros. ¿Te ha encontrado el Señor en esta noche ya a punto de decir ya para qué seguir? ¿Para qué seguir siendo fiel en esto si no hay resultado? ¿Para qué seguir orando por eso si no veo respuesta? ¿Para qué seguir esforzándome tanto y pasando por tantos problemas, cumpliendo con estos deberes, si las cosas siguen igual? Yo vengo a la iglesia, aquí estoy sentado. Usted me describió al principio con ese pasaje de Proverbios 14:13. Sí, hay risa en mi boca, pero tristeza en mi corazón. El Señor que te ama te ha traído esta noche y te dice, hermana y hermano, esfuérzate y trabaja. Pero no lo hagas como uno que está desamparado. Esfuérzate y trabaja sabiendo que el Dios que es todopoderoso, el Dios que es fiel, que es grande en misericordia, que te ama entrañablemente en Cristo, el que jamás te abandonará, está contigo. Cobra ánimo, mi hermano. Clama al Señor y dile que te fortalezca, porque sin Él tú eres débil. Clama al Señor y pídele la gracia para seguir trabajando. Pero sea lo que sea que tú hayas abandonado, estés a punto de abandonar, el Señor te ha dicho esta noche, no lo sueltes. No lo sueltes. ¿Se ha puesto maduro tu hijo? No lo sueltes. Sigue clamando y sigue ministrando su alma. Tu esposo más indiferente, tu esposo no está siendo el esposo que debe ser, tu esposa no está siendo la mujer que debe ser. Son el tiempo para soltarla, tirar la toalla. Ahora es que más necesitas al Señor. Porque el Señor quiere que tú te esfuerces y sigas trabajando. Qué fácil es dejar de cumplir con lo que debemos hacer echándole la culpa al otro. Como leía en un libro, siempre va a haber una mujer y una serpiente a quien echarle la culpa, ¿verdad? La mujer que tú me diste, ¿no? La serpiente que me tentó. Siempre va a haber una mujer y una serpiente. Es muy fácil acusar a nuestro cónyuge, acusar a nuestro jefe, acusar a nuestro hermano, acusar a nuestros pastores, acusar a cualquiera de que son la razón de nuestro desánimo. El problema no está en ellos, el problema está en nosotros, que no estamos reaccionando como debemos ante la situación que quizás ellos están causando, sí. Nosotros no estamos reaccionando debidamente. Estamos viéndolo todo a través de nuestro egocentrismo. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo me está tratando mi hija? ¿Cómo me está reaccionando mi hija? No, preocúpate más, ¿cómo estoy yo reaccionando ante la reacción de mi hija para conmigo? ¿Estoy reaccionando de una manera que agrada al Señor? ¿Estoy reaccionando de una manera piadosa? ¿Estoy reaccionando en una manera que contribuirá para seguir ablandando su corazón y abriéndolo
¿O estoy reaccionando de una manera que estoy contribuyendo al endurecimiento de mi hijo o de mi hija? ¿Estoy actuando de tal manera que estoy ayudando a mi esposo o mi esposa en su vida espiritual? Esfuérzate. Sigue trabajando. No nos cansemos de hacer el bien. Porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tener compasión de nosotros y por no dejarnos en nuestro desaliento. Confesamos que como el pueblo de Israel también nos desalentamos. Pasan los años haciendo lo mismo y lo mismo. No vemos resultados. Es fácil desalentarnos. Ayúdanos a recibir tu palabra como debemos en esta noche, porque nos has llamado a esforzarnos y a seguir trabajando. Qué bueno que tenemos tu promesa de que tú estás con nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos actuado de tal manera como si no nos importara que tú estás con nosotros. No nos ha importado, no le hemos dado la importancia a la gran bendición de tenerte a ti con nosotros, cercano a nosotros, llamándonos a echar toda nuestra carga sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por dejarnos ver lo débiles que somos, que ciertamente no podemos llevar esas cargas. Ayúdanos a ponerlas sobre ti, a confiar en ti y a seguir haciendo el bien, a seguir siéndote fieles hasta el fin. Escúchanos a través de nuestro Señor Jesucristo.